Dios es bueno. Mira lo que hizo Dios. Tremendo regalo. Son una bendición. Doy gracias a Dios por sus vidas. Alabo a Dios. Dios le bendiga más. Y declaro que esta palabra traerá un rompimiento. Y más que una prédica, sea una revelación para sus vidas. Le pido a Dios de todo corazón que pueda dar fruto al 100%, que es importante, porque donde cae la palabra puede producir una transformación, una bendición y una apertura de bendición de cielos abiertos para su vida. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pueden sentarse, Dios le bendiga. Hoy ha sido un día hermosísimo, casi no he dormido porque desde las 12 la gente empezó a, como que se pusieron de acuerdo y a pasar feliz cumpleaños. Palabras hermosísimas, los bendigo. A todas esas personas que están pendientes y desde la distancia han mandado mensajes bellísimos. Y qué bueno que uno pueda ser un instrumento de Dios para transformar vidas y direccionar a las personas que iban camino a un camino equivocado y ahora van dirección Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias gracias. Yo sé que hay gente conectada. Una de las que fue la primera en pasar mensaje fue Vilma y Alejandra, como que estaban a las dos al mismo tiempo. Llegaron los dos mensajes juntos, Vilma en Perú y Alejandra aquí. Aprecio eso muchísimo, y las palabras bellísimas. Pero gracias a Alexandra, no, a Vilma, por el suéter que hoy estoy luciendo. Lo mandó ella justo que Dios, no entiendo en qué tiempo, la velocidad que llegó, venía volando. Pero se tardó menos del tiempo y llegó 2 días antes, o sea, creo que fue el jueves que llegó. Gloria a Dios, Dios es bueno. Y estoy feliz, me encanta. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Corintios. Fíjense que yo tenía una palabra, pero yo le decía al Señor, tengo la palabra, pero me hace falta una introducción. Y me la dio ayer. Como que espera siempre el último momento, cuando tú te cansas de buscar y buscar, abres un hueco aquí, otro allá, y buscas y buscas. Entonces Él te deja, en mi caso, Él me deja que investigue todo para que adquiera un conocimiento, lo almacene allí, pero me dice, guárdalo, eso no lo vas a usar, vas a usar esto que te voy a dar. Siempre me lo hace. Primera de Corintios 10:23. No estaba esta en mis pensamientos, pero fíjate que está muy enlazada con la palabra que voy a dar. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que son lícitas, aprobadas y permitidas, pero nos llevan a la destrucción. Hay cosas que usted y yo podemos hacer porque tenemos libre albedrío, tenemos voluntad propia. Usted elige hacer el bien o hacer el mal. Nadie lo obliga, usted decide. Usted decide estudiar. Usted decide venir a la iglesia. Usted decide ser una buena esposa o un buen esposo. Usted decide ser un buen hijo, una buena hija. Usted decide ir a trabajar. Usted decide ser un buen cristiano. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted decide andar con gente buena o usted decide andar con gente mala. Usted decide con quién se va a casar. Usted decide
con quién se va a casar. Usted decide con quién se va a asociar. Usted decide ser infiel o ser fiel. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Nadie decide por usted. Se lo demuestro. Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú decides, te dice el Señor. Tú decides tu destino. Y esta es lo que había estudiado. Esto me lo dio el Señor. Y fíjate que tiene que ver mucho con esto. Vamos a buscar en Lucas 15. Qué bonito tener una relación con Dios. Es algo tan delicioso que tú sientes que tienes a tu amigo fiel a tu lado. Y en tan pequeños detalles está presente en todo. Veo en cada detalle, hasta en el desayuno de hoy, pasó algo extraordinario. Y yo, Dios, estás aquí. En una oportunidad, en un cumpleaños precisamente, amaneció mi ventana con una imagen de un ángel como que atravesó el vidrio. Y parece algo, es tan perfecto, se tomó fotos de eso y mucha gente lo fue a ver. Y parece que hubiese sido cortado como con algo exacto, algo perfecto. Siempre, y en mi lente apareció la imagen de Jesucristo. O sea, siempre, y hoy fue algo también extraordinario. Estamos cantando cumpleaños y cuando estaban en eso, explotó como especie de un globo, pero solamente, pensamos que era un globo, pero fue donde tenía los números de mi fecha de cumpleaños, 5 y 7, 57. El número 5 explotó. Increíble. Y cuando veo 7, pero no es normal. O sea, ese tipo de cosas no suceden. Tal vez en un globo, pero no en esos números llenos de helio. Explotó, que se abrió y quedó solamente perfección. Dios es bueno. Su manera de llamar la atención, de decir estoy presente aquí. Gloria a Dios. Yo veo cada detalle, cada momento, todo lo que hace y lo que hace con las personas, bellísimo. Vamos a buscar Lucas 15:11. Todos conocen esta parábola. Es muy conocida y mucha gente del mundo habla de ella. Se habla del hijo pródigo. El hijo pródigo. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y declaro que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, hablando. Sé tú mi boca. Sé tú mis pensamientos. Y que mi boca sea de bendición para la vida de los demás. Amén. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Deseaba la comida de los cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a festejar, regocijarse. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este joven, obviamente, nada le faltaba. Esto pasa. Pasa en las películas. Pasa en TNT. Pasa en el mundo entero. Este joven nada le faltaba, lo tenía todo. Su padre era un hombre preocupado. Obviamente un hombre, se veía por el texto, habla de que era un hombre trabajador y había amasado o había trabajado, guardado para darle lo mejor a sus hijos. Toda su vida trabajó, pero la actitud de este joven fue inmadura. Inmadura. Es por eso que cuando Dios está preparando a una persona, no puede salir antes de tiempo, porque es como sacar una torta y va a quedar cruda. Hay una preparación, hay un tiempo para todo. Entonces este joven, no le faltaba nada, pero él se sentía inconforme. Él no valoraba el esfuerzo de su padre. El padre no estaba molesto, ni siquiera titubeó. El padre ni siquiera titubeó, no dudó en darle nada. Aparte que en la cultura judía está todo determinado de que el mayor lleva de ganar el doble o tiene el doble que el menor. El mayor siempre es el que está al frente de la familia, como el administrador, toma el lugar del padre. Entonces el papá no titubeó, él le pidió la herencia y el papá se la da sin ni siquiera molestarse. Él salió, yo noto algo aquí, él salió con las manos llenas. Y me recuerda a Noemí en la Biblia, una mujer para mí necia, insensata. Salió con las manos llenas, tenía todo. Bajo una circunstancia de la vida tomó una mala decisión. Es importante las decisiones que tomamos en la vida, porque vas a recibir mañana lo que estás sembrando hoy. Porque la ley espiritual se trata de la ley de la siembra y la cosecha. Ella salió con las manos llenas, pero ella no consultó con Dios. Ella se fue sola a un país. Se ve la infidelidad de Noemí, porque ella se fue a un país, a otro lugar donde no había nada de Dios. Cuando tú haces esto, tú estás buscando tu interés, tu conveniencia, que Dios lo va a ver, no lo podrás esconder. Ella se olvidó y fue y dejó la casa del pan, porque en un momento la casa del pan estaba atravesando una crisis. ¿Y qué pasa cuando estás atravesando una crisis? Vas a mostrar tu verdadero yo. Y su verdadero yo habla de una mujer ingrata y de poca fe, porque donde yo estoy no es el país, no es el lugar, es Dios el que me salva, el que me dirige, el que me guarda, el que me protege. Porque si yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, nada me puede tocar, nada me puede alcanzar,
porque estoy arropado bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. El problema está que el enemigo va a tratar de sacarte del abrigo del Altísimo, de la sombra del Omnipotente. Porque cuando tú sales del abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, entonces te va a esperar y va a hacer un sancocho contigo. Y no es de gallina, es contigo. Porque eres vulnerable. ¿Por qué eres vulnerable? Porque te separaste de Dios. No, yo tengo a Dios en mi corazón y yo sigo orando. No, tu actitud me habla de rebeldía. Rebeldía, un espíritu independiente. Una persona como Noemí salió, una mujer, dice mujer de Dios, pero se fue a un país donde pagano, totalmente idólatra. ¿Qué sucedió? Ella se fue al lugar equivocado. Dios no iba con ella, porque si Dios va con ella, no le pasa eso. Vino de nuevo a su país, porque cambiaron las circunstancias. Y vino Dios a proveer pan a la casa del pan, a su casa. Donde está Dios, siempre va a haber restitución, va a haber prosperidad, va a haber beneficios, va a haber cielos abiertos. Vuelve, pero volvió con las manos vacías. Ten cuidado con lo que decides, porque no es lo mismo obtener lo que deseas que desear lo que obtienes. Ella obtuvo lo que deseaba, pero no deseaba lo que había obtenido. A veces tú te casas con alguien y es bello de novio, una maravilla, y luego te das cuenta que no es, que todo fue un espejismo, que te equivocaste, tomaste una mala decisión porque te dejaste llevar por tus emociones, por tus pasiones, por tus deseos. Nunca involucraste a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si no involucramos a Dios, tomamos decisiones desesperadas, como que ya se nos acabó la vida, como que ya es la última oportunidad. Uno tiene que tener paz y confianza en el Señor y esperar en Dios. Aleluya. Él se fue a un país, dice la Biblia. Este joven se fue a un país lejano. Cuando dice un país lejano, el diablo va a tratar, el enemigo va a tratar de tenerte lo más lejos posible de tu cobertura. ¿Por qué? Porque solamente te podrá tocar cuando estás fuera de la cobertura de Dios. Sí, pero yo estoy de Dios y del pastor no. Eres un rebelde sin causa, escondido. Satanás nunca podrá quitarte nada a menos que dejes la cobertura de Dios. Pero es que yo voy a la iglesia. ¿Qué habrá en tu corazón que solo lo conoce Dios? ¿Qué habrá escondido en tu corazón? Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Dice la Biblia en el versículo 13, se fue y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Hay personas que tienen deseos, sueños, y toman decisiones equivocadas, una mala inversión, un país equivocado, y pueden estar posiblemente hasta comiendo con los cerdos, pero su orgullo no los deja regresar. El lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. Dios te va a probar es en la obediencia. Rebeldía, ese espíritu independiente no camina con Dios. Tenemos que ser imitadores de Jesucristo.
seguir sus caminos. Él dice, sígueme. Al seguirlo a Él, tienes que ser imitador de Él. Él fue obediente. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue sumiso. Sumisión. Y a la gente le cuesta eso. Pero yo he visto que la gente que se dispone a hacer eso, es la gente más bendecida. Pérdidamente, con exceso, con abandono, con vehemencia, sin provecho, inútilmente, significa esto. Este joven tenía un plan que no eran los planes de su padre, eran sus planes. El padre tenía mejores planes para él. Obviamente, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero él quería hacer lo que él quería hacer. Y cuando tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, cosas malas te van a suceder. Este joven no quería compromiso, no quería reglas. Él quería estar lejos de su padre para que no lo vieran hacer lo que él le daba la gana. El padre representa la Torá, los mandamientos, el compromiso con Dios. No quiere compromiso, no quiere mandamientos, quiere hacer lo que él quiere hacer. Pero este joven tenía sus propios planes y decisiones. Hacer lo que él quería hacer. Y cuando tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, sencillamente estás bajo la influencia del maligno. Cuando tú quieres hacer, presta atención, cuando tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, sencillamente estás bajo la influencia del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué? Te saliste de la cobertura. Espíritu independiente, tomaste la misma actitud de Lucero, de Lucifer. Y por eso es que dices, tienes el mismo ADN de tu padre. Y como estás bajo la influencia del maligno, obviamente tomarás malas decisiones que te llevarán a caminos equivocados. Ahí es donde te quiere llevar el diablo. Allí, bien lejos. Allí, y se va a gozar y va a disfrutar. Este joven no estaba en el lugar de la voluntad de Dios. Él estaba, dice en la Biblia, allí. Estaba allí, en el lugar donde eligió estar. Allí. En ese contexto representa su voluntad allí, en su voluntad, no la de Dios. Malgastó todos sus bienes, sus posesiones, lo perdió todo. Eso es como la canción, una noche de copas, una noche loca, y quedó el pobre hombre sin nada. Hoy puedes estar bien, mañana no sabemos. La Biblia dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero eso sucede. La gente piensa, ay, la Biblia dice, pero tú no lees la letra chiquita, lo que está previo a eso. Dice, vino a darnos vida y vida en abundancia, pero los que estamos bajo la cobertura, a los que obedecemos a Dios, a los que somos sus hijos, eso es un hijo obediente. Este hijo pródigo perdió todo. ¿Por qué? Porque salió de la cobertura de su padre. El Padre representa a Dios. Dios quiere que tengamos abundancia, no de las cosas de este mundo, sino de la abundancia de los frutos del Espíritu, para vivir en abundancia, para vivir en la abundancia de su gozo, para vivir en la abundancia de su verdad, para vivir en la abundancia de su paz y para abundar en buenas obras. Este joven se fue allí para vivir y para satisfacer la carne.
Cuando estás modo carne, todo lo que vas a pensar no te edifica, te va a llevar a la destrucción. Vas a sembrar. Mira, yo doy gracias a Dios por la vida de mi pastor Marlon. Wow, cuánto me debía. Yo no sé, yo pienso que Dios se la sabe toda y él sabía lo que estaba haciendo para colocarlo como mi esposo. Siempre me dio buenos consejos, porque no pensaba a lo mejor alocadamente, era más joven. Y él me dijo, primero me dio un consejo. A la edad de 30 años, me dijo, si no haces dinero de aquí a los 40, no lo vas a poder hacer después. Y yo lo tomé muy literal. Y luego me dijo, como a la edad de 40 años, me dijo, hubo una crisis en el país, en los tiempos de Luis Herrera Campi, yo recuerdo todas las palabras. Y me dijo, hubo un viernes negro, creo que fue que me dijo, y hubo una escasez, una hambruna en Venezuela. Nosotros no podemos pasar lo mismo. Vamos a hacer algo. Todo lo que tengas, abres cuenta en Estados Unidos y guarda para el tiempo de las vacas flacas. Y yo soy muy obediente. Eso sí me ha salvado, ser obediente a todo lo que me decía mi esposo. Y luego me dijo también, me dio muchos consejos. No recuerdo ahorita, pero siempre estuvo presente en todo. Me dijo, viajaba cada 30 días a Nueva York. Y como viajaba cada 30 días, imagínate la cantidad de millas que tenía o que tengo aún en American Airlines. Y yo iba a gastar mis millas para que los pasajes me salieran gratis. En aquel tiempo un pasaje valía 200, 300, 400 dólares a Nueva York y iba con eso hasta Las Vegas. Y él me dio este consejo. Me dijo, no malgastes las millas. Va a llegar el tiempo de las vacas flacas y un pasaje costará mucho dinero y allí es cuando lo vas a usar. ¡Wow! Y tal cual, yo guardé todas las millas, 200 y pico de millas. Para ir a Nueva York se necesitan 30,000. Yo tenía más de 200,000. Todavía tengo. Para la gloria de Dios. Un buen consejo. Una persona que es obediente va a poder avanzar, va a poder llegar a su destino, ser dirigidas por Dios. Es importante. ¿Qué busca el enemigo? El enemigo va a buscar movernos de la cobertura de Dios para quitarte y que tengas pérdidas. Él va a buscar sacarte de la cobertura para que tengas pérdidas. ¿Por qué? Porque allí eres vulnerable, allí te puede atacar, allí él toma un derecho legal y él puede robarte, matarte y destruirte, como le da la gana, porque lo está haciendo con legalidad. Tú abriste la puerta. Dios quiere que tengamos abundancia. Este joven se fue, salió de la cobertura. Estar bajo cobertura representa plenitud, paz. Mira, imagínate que tú estás haciendo las cosas bien, no le debes nada a nadie, estás bien. ¿Qué te produce el estar bien? Paz. Pero vas a estar bien cuando estés bajo la cobertura de Dios. Y vas a estar plena, en paz, descansada. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, se le acabaron los recursos, no tenía dinero, y justo en el peor momento aconteció una hambruna muy dura. No estaba preparado. Cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, estas cosas nos pueden alcanzar y afectar. Pero cuando somos obedientes a la Torá, andamos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu. Y el Espíritu nos guiará a la preparación para el futuro. El Espíritu, como hizo con José. José, venía una crisis, Dios lo colocó. Fue Dios que lo llevó a Egipto. Lo puso al lado de Faraón. Y
lo preparó para guardar en los graneros. Yo digo, lo mismo que hizo conmigo. A Dios sea toda la gloria. Esto no es cuento, esto es una realidad, una verdad. Ninguno de nosotros conoce el futuro, no lo sabemos. No sabemos qué puede pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Y cuando estás bajo la cobertura, Él te va a preparar, como hizo con José. Él te va a preparar. Él te dará la visión, el discernimiento y te va a dar la revelación. Dios te va a guardar. Cuando tú caminas lejos de la cobertura, las cosas no son iguales. Pero cuando tú estás bajo su voluntad, cuando estás bajo tu voluntad, vas a pasar momentos duros y desagradables. Y pensarás, mira lo que vas a pensar. El mundo está en mi contra. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí está en tu contra. Sí, todo se pondrá en tu contra. Y todo te empieza a salir mal. Las puertas se empiezan a cerrar. Te empiezan a pasar cosas. Y llega un momento que dices, no, es que no me está pasando nada. No te está pasando nada. Porque aún estás llena. Porque aún estás lleno. Pero eso es como que te fuiste lejos de la cobertura, llena de combustible. Pero ese combustible se te va a acabar porque te fuiste lejos de la fuente. Y no es lo mismo ser que estar. No es lo mismo estar que quedarse. Todo va a estar en tu contra. Abriste puertas, saliste de la cobertura de Dios. Pero pastora, ahí están los que no conocen la Biblia. Pastora, pero si la Biblia dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es verdad, a los que amamos a Dios, a los que estamos bajo la cobertura, a los que respetamos a Dios, a los que valoramos a Dios, a los que somos hijos de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ese joven obviamente no amaba ni a su padre. Cuando tú no amas, tú no respetas. El que no ama, no respeta. El que no ama, no valora. No hay que ser muy profeta. Con el don de sospecha o no se da cuenta. Salió de la cobertura de su padre, se olvidó de su padre, se olvidó que él fue el que estuvo con él cuando se enfermó. Él fue el que lo alimentó, él fue el que le pagó los estudios, él fue el que cuando tenía hambre le llevaba de comer, él fue el que lo nombró. Se le olvidó, porque la gente se le olvida, porque es más fuerte lo que hay en el corazón del ser humano. Un corazón perverso es difícil porque su naturaleza, hay naturalezas que son malas, que por más que tú le des y alimentes y ayudes a un alacrán, te va a picar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sales de la cobertura de Dios y te van a llover los golpes de todas partes. Te lo garantizo. Todo estará en tu contra. Tienes un enemigo. El enemigo está esperando como una hiena por ti para vaciarte. Este joven no quería los mandamientos de Dios. Él quería libertad. Él se sentía controlado. Él quería obtener una vida mejor y obtener lo que deseaba. Pero obtener lo que deseas no es lo mismo que desear lo que obtienes. Él deseaba libertad. Él deseaba irse a otro país, vivir la vida loca. ¿Pero qué obtuvo? ¿Cómo terminó? Por sus malas decisiones. Este joven empezó a padecer. Se encontró en una gran necesidad. Y fue
Y mira lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa hacienda para que apacentase, él se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país y este hombre lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice la palabra, se arrimó. Un joven que lo tenía todo, nada le faltaba, dormía bien, comía bien, vestía bien, tenía un nombre, era hijo de su padre, de una gran familia. Ahora le tocaba arrimarse a cualquier lado para ver si le da una oportunidad. Acogerse bajo la protección de alguien, quedarse a vivir a expensas de esa otra persona. A ver qué le dan. Yo me imagino al enemigo celebrando, viendo a ese hijo de su padre, a ese hijo de Dios con los cerdos. Lo estaría disfrutando. Así te quería ver. Allí era donde te quería ver. No eras hijo de papá. El enemigo lo sacó. Tuvo que sacarlo de la cobertura. Y luego lo despojó de todos sus beneficios para luego humillarlo, deshonrarlo. Primero te saca, te vacía y luego te va a humillar, te va a deshonrar, te va a exponer. ¿Sabes cómo quedó? Como un mendigo, como un indigente. Un hijo de Dios quedó como un indigente. Este joven cayó tan bajo que deseó comer. Él deseó comer la comida de los cerdos, después de comer bien en su casa. Después de estar en un lugar de honra y comer los mejores platos, ser atendido, valorado, ahora es menospreciado. El hombre, dice la Biblia, que el hombre que está en honra y no lo sabe es semejante a las bestias que perecen. Yo creo que fue afectado su lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque cuando es afectado el lóbulo frontal, lo que va a prevalecer es la parte animal. Y dice, es semejante a las bestias que perecen. La gente, cuando Dios ve a una persona deshonesta, desobediente, le va a colocar un espíritu de estupor. ¿Sabe qué es estupor? Estupidez. Empiezas a cometer estupideces. ¿Por qué? Porque no confía en ti. No confía. Dios le va a dar y Dios va a bendecir al que confía. Porque Dios ama, pero no confía en todos. Este hombre, ¿qué hizo? Cambió zapato por alpargata. Una mala decisión. Terminó alimentando cerdos. Ese es el lugar donde el enemigo te quería tener. Cuando tú escoges tu voluntad, estás escogiendo el plan del enemigo para tu vida. Satanás te hará sentir que es una buena decisión, es una buena elección, que tienes que vivir tu vida y te parecerá que todo está bien y que es lo mejor. No estás viendo correctamente. Vamos al jardín del Edén. No están viendo correctamente. Mira lo que pasó en el jardín del Edén. Génesis 3 dice, la mujer vio el fruto desde su perspectiva y vio que era bueno. Eva vio que era bueno, pero no era bueno. Tú viste que era bueno, pero no era bueno. O tú estás viendo que es bueno, pero no es bueno. Pero Dios le dijo lo que ella estaba viendo está relacionado con la muerte. Este joven escogió lo que deseaba. Ahora estaba recibiendo el resultado de su voluntad. El resultado de su voluntad. Cuando tú eliges lo que a tus ojos te parece bien, estás invitando a la muerte.
Él no estaba bajo la cobertura de Dios. Él estaba bajo la influencia del maligno. Te lo demuestro. Isaías 55:8. Mira lo que dice. Vuestros caminos no son mis caminos y vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Dice el Señor. ¿A quién le pertenecen tus caminos? ¿Y cuáles son tus pensamientos? Es solamente cuando estás bajo la cobertura de Dios, cuando sometes tus pensamientos a la voluntad de Dios. Declaro, Señor, que llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Porque Él me va a guiar, Él me va a guardar, Él me va a proteger, Él me cuida mejor que yo misma. Él sabe lo mejor para mí. Y Él es bueno, siempre bueno. Cuando estás bajo la voluntad de Dios, podrás recibir la provisión y los beneficios de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este joven llegó un momento que lo entendió. Porque hay personas que no lo entienden. Hay personas que llegan a un lugar, no entienden. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Sucedió algo que cambió. Él reflexionó en ese momento. El versículo 17, volviéndose así dijo: ¿cuántos sirvientes en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Empezó a pensar: ¿qué hice? ¿Cómo he dejado todo? ¿Qué me pasó? ¿Cómo menosprecié? Empiezas a valorar lo que habías perdido. Sucede cuando la persona no tiene orgullo, hace esto. Pero hay unos que no lo hacen por orgullo, por no demostrar que se equivocaron. El versículo 18, y me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven volvió en sí. O sea, él no estaba en sus cabales. Él no despertó. Él tenía un estupor. ¿Qué sucede cuando tú sales bajo de la cobertura y cuando tú estás en desobediencia? Dios a los desobedientes le coloca un estupor que los pone estúpidos. Y comienzan a comer comida de cerdo y no lo saben. Hombres que son infieles comienzan a comer comida de cerda y no lo saben. O mujeres comienzan a comer comida de cerdo y no lo saben. El hombre o la mujer que está en honra y no lo sabe. Semejante es esta las bestias que perecen. Valora lo que Dios te dio. Volvió en sí, recuperar el conocimiento. Es no saber dónde te encuentras. Perdió la noción de todo. Recuperó el sentido de la conciencia. Algo pasó que lo hizo reflexionar a este hombre. Algo pasó. Yo supongo que su papá era un hombre de oración. Y lo vivía orando por su hijo, clamando por su hijo. Y Dios tuvo misericordia. Y le llegó la luz. Salieron las tinieblas y él despertó, se levantó. La misericordia de Dios lo alcanzó. Se levantó y actuó. Se arrepintió. Reconoció su pecado y planeó volver. Planeó volver por su casa nuevamente, planeó volver con su padre, se arrepintió. Mira, solamente Dios te va a prestar atención cuando hay un verdadero arrepentimiento.
te lo demuestro. Vamos a buscar Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, mira lo que te dice Dios. Entonces, solo entonces, no antes, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay restitución en el arrepentimiento. Determina algo y te va a hacer firme. Deja de hacer lo malo. No seas vencido por el mal. Vence el mal con el bien. Y vas a hallar gracia ante los ojos del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él decidió pedir perdón a su padre, reconociendo todo el mal que había hecho. Se sentía indigno. No, él no se justificó. Él dijo, no, la culpa es de mi primo. La culpa es de mi hermano que me maltrataba. La culpa es de mi papá que no me daba cariño. No, él no se justificó. Él se sintió avergonzado. Para producir un cambio se necesita una hambruna. Mira qué duros somos. Para producir un cambio se necesita una hambruna. Quiere decir que si Dios te está llevando a un desierto, a una hambruna, es porque no ha habido cambio en ti. Una hambruna puede ser un dolor, una traición, una pérdida, un mal negocio, una mala decisión produce eso. Para producir un cambio debe haber un arrepentimiento. El arrepentimiento produce vida. ¿Y sabes qué es? Resurrección. Resurrección. Él pudo ver las consecuencias de su pecado. Despertó, había luz en él. Despertó. Es triste que no lo veas. Si no lo ves, es porque algo está mal. ¿Qué te hace caer en el pecado? ¿Qué es lo que te hace caer en el pecado? La rebeldía. La rebeldía. El querer tomar tus propias decisiones, el no obedecer las escrituras, te va a llevar a la destrucción. Y Dios te dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y levantándose arrepentido vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, tuvo que, no, ¿cómo lo pudo ver de lejos? Ya él sabía, a lo mejor en su oración Dios se lo había ya revelado. Lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aleluya. Gloria a Dios. Oigan esto. En la antigua Roma, cuando luchaban los gladiadores y eran vencidos, derrotados, el enemigo, viendo su debilidad, aprovechaba y le cortaba el cuello. Pero fíjense lo que hace el padre. Él no corre hacia su hijo y cae. Él corre hacia su hijo y cae sobre su cuello. ¿Qué hace el padre? Él no lo lastima. Él no lo ofende. Él no lo critica. Ni le dice, yo lo sabía, te lo dije, eres un mal hijo. No. Él no hace eso. Él lo besa en un acto de amor. Así responde nuestro Señor Dios, un Padre verdadero. Así responde Dios, un Padre verdadero.
arrepentimiento. Invitamos, cuando estamos arrepentidos, invitamos el amor de Dios sobre nuestras vidas. El hijo le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire cómo respondió el padre. Le habló a sus sirvientes, como que no lo oyó. Y dice: denle el mejor vestido y pónganle un anillo y calzado a sus pies, y traed el mejor becerro gordo y sacrificarlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a celebrar. Me llama la atención esto. Este joven llegó descalzo. Descalzo es una evidencia o simbología de esclavitud. Los esclavos andan descalzos. Y él le mandó a vestir, porque estaba vestido con harapos como un indigente. Le cambió sus vestiduras. Él vestía como un esclavo. Pero Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios. El Padre dijo: muerto era, ahora ha revivido. Él dijo: muerto era, porque él sabía que desde que su hijo salió de su casa, de su cobertura, ya estaba muerto. Y él dijo: ahora vive, ahora vive. Mi hijo ha vuelto. Mi hijo ahora está bajo mi cobertura. Mi hijo ahora recibirá una herencia. Mi hijo ahora no va a cambiar. Él tuvo que experimentar eso para valorar lo que él tenía en su casa. No esperes que suceda algo con tu hijo, con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, para que lo valores. No sea que después sea tarde. Porque desde que salió de la casa de su padre, de su cobertura, el padre sabía que él estaba muerto. Pero al volver resucitó. Ahora está bajo la cobertura del Padre. Y te dice hoy: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. El amor de Dios es inagotable. Recuerda que Él nos ama a todos. Pero tiene que prepararnos, tiene que formar nuestro carácter. El papá no hizo nada: no te vayas, por favor, hijo. No, él lo dejó. Se quedó orando. Pero fíjate, era necesario pasar por ese desierto. Y las oraciones del padre llegaron a tocar a su hijo, que despertó, porque estaba muerto. Y un muerto no siente nada. Un muerto es insensible. Un muerto no tiene corazón. Un muerto lo pateas y no siente nada. Pierde totalmente la sensibilidad. Hay gente así dentro de la iglesia. Gente que son muertos que caminan, no tienen corazón, no tienen empatía, no tienen memoria. Qué triste, pero Dios los va a cambiar. Yo lo creo. Tengo la fe que Dios va a hacer algo, porque vienen con estructuras, fortalezas muy tremendas. Pero yo creo en el Dios de los milagros, el Dios de la restauración, el Dios que para Él nada es imposible. Solo que la persona hay que llevarle a conocer a Dios para que despierte. Aleluya. Bueno, levantemos las manos aquí en el nombre de Jesús. Y yo, como regalo de cumpleaños, quiero que sus vidas sean transformadas para bendición y gloria de Dios. Que se pueda ver la gloria en sus vidas, en cada persona, en sus hijos. Declaro un milagro
Mira, pero sobre todo, declaro un milagro en los corazones de las personas. Mira, no hay nada que me haga más feliz que una restauración, que una vida salvada, una persona que despierta, que se da cuenta de sus errores, se da cuenta que Dios es el único que nos puede ayudar, que la solución no está en el gobierno, la solución no está en la brujería, la solución no está en el tarot, la solución está en Cristo Jesús. Y cada vez que nos acercamos a Él, Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Nunca. Declaro que Dios le va a dar 7 veces más de lo que me desean. Seguro, Doménico. Seguro que te vas a dar 7 veces más. Hay belleza de gente. Yo decía, ¿cuánto me debe a mí el destino que con ustedes me pagó? De verdad que hay gente preciosa. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Son una belleza, un regalo de Dios. Gracias por sus mensajes, gracias por sus palabras. Provoca seguir y seguir luchando para conseguir los misterios y los secretos de Dios. Yo le pido al Señor que me dé una unción para liberar al cautivo. Porque ustedes no lo entienden. Liberar al cautivo. Hay gente que está presa dentro de sí misma. Cautividad. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él es fiel. Y obviamente todos dicen, no, Dios es fiel y Él es bueno. Por ahí me dicen, ay, no, es que Él es Dios poderoso. Claro que es poderoso. El detalle está en que Él no se va a manifestar, sino donde le creen, donde lo valoran, donde lo honran, donde lo respetan, donde lo toman en cuenta. Allí se va a manifestar. Aleluya. Levanta tus manos. En el nombre de Jesucristo, declaro la abundante gracia de Dios sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus hijos. Yo declaro que lo que no vistes en tu matrimonio lo vas a ver como regalo en tus hijos. Declaro que tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Declaro en el nombre de Jesús que si hay una persona en este momento que está enferma, Dios concede tu milagro. Si hay una persona que está conectada, enfermo, si hay algún dolor en tu corazón o hay algún tumor, un cuerpo extraño en tu organismo, declaro en el nombre de Jesús que esta es la semana de tu milagro y que en 24 horas desaparece. En el nombre de Jesús, dolor, aflicción, escasez, tristeza, estrés, se va de tu vida en el nombre de Jesucristo. Declaro que el bien y la misericordia de Dios te alcanzarán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová morará por largos días. En el nombre de Jesús, declaro que tú y tu casa servirán al Señor. En el nombre de Jesucristo, abundante gracia. Quiero ver que en tu casa no falte nada. Y sobre todo que no falte nunca Dios. Porque si no falta Dios, toda la abundancia, todo el gozo, toda la paz estará en tu casa. Declaro en el nombre de Jesús una intervención en los jóvenes. Declaro un corazón entendido, sabiduría, inteligencia, un espíritu superior. En el nombre de Jesucristo, los bendigo y declaro una semana de victoria, una semana de cielos abiertos, una semana de buenos negocios, una semana de restauración. Declaro que a partir de hoy tu matrimonio
empieza de nuevo, pero estará bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Declaro en el nombre de Jesús que se restaura de tal manera que va a ser mejor que cuando empezaron. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición de lo alto. Aleluya. Llénalos, Jesús. Llénalos, llénalos, llénalos completamente, de la cabeza a los pies. Declaro que en su corazón van a sentir un gozo indescriptible. Paz. Esa paz, cuando viene esa paz, vas a tomar buenas decisiones, buenos negocios, buenas inversiones. Y estás confiado en Dios. Y cuando algo no se da, no lo forces, porque posiblemente Dios lo está trancando porque no lo force. Lo que se trancó, déjalo, que Dios tiene el control de tu vida, porque estás bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Dios le bendiga, iglesia, y gracias, gracias, gracias.